Crecí en un pequeño pueblo muy extraño. Si alguna vez lo visitas, sigue las reglas. ¿Hay alguien aquí que haya estado alguna vez en Foderville, en el norte? Últimamente he estado pensando mucho en mi ciudad natal, pero me ha resultado difícil encontrar otras personas en internet que hayan oído hablar del lugar donde mis nietos me dicen que puedes encontrar cualquier cosa en la web, pero claramente ese no es el caso si conoces a alguien quien ha estado o es de Foderville o usted mismo. Por favor, póngase en contacto conmigo, me encantaría recordar un poco mi ciudad natal. Déjame presentarme. Soy Greg, tengo 60 años y dejé el Foderville cuando tenía 22 para ir a una oficina. Trabajo que no llegó a ninguna parte y nunca regresé. Pensé que sería bueno para mí contarles a ustedes algunas de las cosas que lo recuerdo, aunque al menos no me crean, espero que les resulte interesante. Si quieres escuchar más historias que recuerdo de Faunaville, déjame saber que hay mucho que contar. Foderville era un lugar agradable y no lo digo solo porque sea viejo y nostálgico, sino que también tuvo sus problemas. Pero las calles eran seguras ahí y nuestro crimen era bajo, nuestros ciudadanos se alimentaban y nosotros. Tenía los parques más maravillosos por los que podías pasear durante horas. Fascinado por la verde, dejamos que nuestros jardines se vuelvan salvajes y florezcan en un derroche de color despiadado, siendo tan audaz como para domesticarlos cuando amenazaban con adelantar los caminos. Eso nos permitió verlos con seguridad. A ellos nunca parece importarles, tal vez les guste la atención, pero me estoy adelantando. Era uno de estos jardines por el que deambulaba la noche que rompí uno de los leyes de Foderville por primera vez, o quizás no la primera vez que hice la misma proporción de desenfreno en mi adolescencia que todos los demás. Pero todos sabían que alguien a quien atrapaban fumando marihuana o alguien así solo pasaría la noche en el ayuntamiento antes de ser liberado, desventurado y avergonzado con sus padres. No era una de las leyes reales ni una de las que se les decía a los niños, no. Uno de los que contaron, apenas puedo recordarlos todos estos días, pero recuerdo uno claro como el día. Estar en casa antes de que se ponga el sol. Recuerdo cuando era joven, mis padres me llevó al cine y perdí la noción del tiempo, de modo que cuando salimos del cine ya era casi de noche y el cielo se pintó de llama. Recuerdo la expresión de pánico en sus caras cuando me arrastraron el brazo de nuestro auto y rompimos los límites de velocidad en el camino a casa huyendo la noche. No entendí por qué debes hacerlo. Entiendo que eras bastante joven y esto fue antes de internet. Nunca había hablado con alguien fuera de Foderville. Esto fue la forma en que funcionaba el mundo y nunca pensé en cuestionarlo. Lo más cerca que estuve fue considerarlo cuidado de los padres cuando llegué a mi juventud rebelde. Nunca antes de eso noche pensé en preguntar por qué. Apenas recuerdo por qué estaba fuera tan tarde. Una chica, creo que era un joven tonto y suspirante que soñaba con traer una chica bonita a un parque lleno de hermosas flores. No habría elegido una para ella. Había leyes en Foderville y ese era uno de ellos, pero me preguntaba tonto, y en lo que pensé que era amor, lo suficientemente tonto como para no darme cuenta de lo tarde que se estaba haciendo hasta que vi la longitud de las sombras a mi alrededor. La frase "un escalofrío recorrió mi espalda" se usa en exceso, pero es más que eso. Insuficiente, había hielo en mi sangre, pero más que eso fue la vulnerabilidad, la sensación de traspaso, la repentina oleada de alerta cuando me di cuenta de que no estaba a salvo. Estaba solo, rodeado de plantas que no llevaban nada de mí. El sol estaba solo, lejos de mi novia, mis padres, lejos de cualquiera que se preocupara por el sol, y yo nos estábamos poniendo. Nunca me había quedado afuera después del anochecer, y el sol se ponía y tenía miedo. Corrí, como dije. Foderville era un lugar razonable donde no podías quedarte fuera hasta después del anochecer, pero no había ninguna razón para que necesitaras estar en tu propia casa, por lo que la ciudad construyó casas improvisadas. Alberga poco más que estaciones de autobuses glorificadas, lugares para esconderse la noche siguiente. Todos sabían sobre ellos. Había uno en cada esquina, uno al lado de la escuela, muchos en cada parque de la ciudad, un lugar para esconderse donde quiera que mires. Apenas eran suficientes para 2 o 3 personas, pero a mí me bastó. Solo me tomó unos minutos llegar el refugio más cercano, pero en ese momento las sombras se habían alargado. No pude poner un nombre al miedo que me tomó cuando el cielo se volvió púrpura y azul, las estrellas brillando como ojos diminutos. Solo conocía en el fondo de mi corazón una parte de mí que todavía era una niña escuchando las historias de mi madre, una parte de mí que todavía era un mamífero asustado, corriendo hacia la guarida que necesitaba estar dentro incluso del insignificante interior de una refugio. Los refugios, a pesar de la importancia de ellos, no eran tan impresionantes, que parecían más bien letrinas, casi 4 paredes endebles y una puerta y poco más. Pero la puerta se cerró con llave, y recuerdo la ola de alivio que me invadió cuando me estrellé dentro y cerré la puerta detrás de mí lo suficientemente fuerte como para sacudirla antes de desplomarme contra ella. Estaba a salvo por la mañana. Podía regresar con mis padres y ser regañado y castigado, pero vivo. Incluso me atreví a burlarme de mi terror. ¿Cuál podría ser el problema? Solo los niños tenían miedo a la oscuridad. Esto era Foderville,
donde era seguro. Debería haber caminado a casa, pero no salí del refugio. Simplemente me acomodé en el duro catre, listo para esperar a que pasara la noche, cuando escuché el ruido de pasos. Hubo un temblor cuando un cuerpo se estrelló contra la puerta. Alguien pierde el control de su impulso en pánico. Por favor, escuché una voz jadear. Por favor, lo sé. Pero por favor no espere, tal vez debería haberlo hecho. Quizás debería haberlo pensado más. Lo he pensado mucho a lo largo de los años. No lo hice. Abrí la puerta en un instante, y la persona se metió dentro y se derrumbó contra la pared de la misma manera que la había cerrado. Dijeron: date prisa. La cerradura se deslizó hacia casa con un clic y me volví hacia ellos. ¿Estás herido? No sabía qué podía hacer al respecto si lo estuvieran, pero pensé que debería preguntar. Pero no parecían heridos, solo temblorosos y cansados. Eran altos y delgados con largas pelo liso y oscuro. Había poca luz en el refugio, solo la que se filtraba a través de las minúsculas ventanas se hizo que sus ojos parecieran muy abiertos y oscuros. Y extraño, me dieron una mirada dudosa y lucharon por ponerse de pie. Estoy bien, dijeron. No dijeron nada más. Recostado en la pared con los brazos cruzados y mirando por la ventana, dudé. Entonces, ¿de qué huías? Me miraron fulminantemente. La noche, obviamente, dijeron con voz goteando desprecio helado. Cerré la boca de golpe. Estaba nervioso y me inquietaba donde estaba sentado. En la pequeña cuna me pareció que pensé con tristeza que iba a pasar la noche con ella. Alguien, después de todo, el refugio no tenía reloj, y simplemente esperamos ahí en silencio por lo que pareció horas, pero podrían haber sido minutos. Me rasqué una costra en las uñas, preguntándose si desafiar la noche y los peligros que teóricamente contenía habría sido mejor que esto. Estaba a punto de quedarme dormido cuando escuché el grito. Fue desgarrador. Un aullido que se elevó en un crescendo aterrador. El sonido de una mujer en algún terrible dolor. Ya me había puesto de pie, y estaba en la puerta cuando me di cuenta conscientemente, y mi mano en el pomo de la puerta antes de que el extraño que estaba ahí me agarrara la muñeca. Su agarre era fuerte, su piel fría, sus largas uñas clavándose en mi piel. ¿No dijeron que los miré? ¿Estás loco? Cállate y escucha. Me arrastraron lejos de la puerta. Era atlético, un joven ancho y saludable, pero quienes quiera que fueran eran tremendamente fuertes. Luché en vano. Escucha, dijeron que fue en ese momento vino el grito. De nuevo sisé entre dientes, tirando de sus manos como vicios sobre mí cuando se me ocurrió algo. El ojo de la memoria arrojó una tarjeta y luego fue y se escondió. Había sido el mismo grito, exactamente el mismo grito. El mismo llanto, chillando en crescendo como una grabación reproducida. De nuevo me congelé, incluso mi respiración se detuvo en mí. En mi pecho volvió a sonar el mismo sonido como una grabación. O quizás no sea el mismo sonido esta vez. Sonó más alto, más frío, como un viento ártico. También hubo una leve distorsión. Me di cuenta de que no sabía cómo describirlo, solo una deformación sutil que no habría notado si no hubiera estado tan tenso y temeroso que mis sentidos volaron al máximo. Estructura del mundo. El extraño me soltó. No abrí la puerta, sino que retrocedí a trompicones para hundirme débilmente en el catre. Todo parecía muy lejano. Me di cuenta a lo lejos que mis manos estaban sacudiendo al extraño. Se encogió de hombros. Ellos también estaban tensos. Me di cuenta. Había un aire practicado de indiferencia en ellos, pero vi la forma en que lanzaban miradas hacia la puerta y las ventanas, cambiando su peso sobre sus pies como si se prepararan para correr. ¿No es así?, dijeron. ¿Alguna vez oí hablar de un rapé? No pregunté qué querían decir. Quiero saber, tal vez te parezca extraño que no lo haya cuestionado o tratado de ver. Por mi parte, te prometo que tampoco habrías abierto la puerta. Pocas personas podrían tener la curiosidad de... Mire la cara de ese aullido frío. Las preguntas eran para la luz del sol en el comodidad de tu propia casa. ¿Estamos seguros aquí?, pregunté. Las paredes, que habían parecido endebles pero suficientes, de repente parecieron estar hechos de papel. El extraño me miró de nuevo. Todavía no parecían amigables. Sus ojos aún estaban muy abiertos y extraños, pero sus caras parecieron suavizarse un poco cuando me miraron, y se dieron cuenta de lo asustada que debía haber parecido a lo fuera de lugar. Mi profundidad para esos son estos, dijeron. Mientras no abramos el puerta hasta el amanecer estaremos bien. Todo lo que tenemos que hacer es espera. Ya no intenté dormir. Me sentí como un cavernícola vigilando la boca de un cueva, mirando solo hacia la oscuridad. Cada movimiento en la maleza, el letrero de un lobo o un tigre, me escondía en un pequeño refugio endeble, mi único compañero. Una cantidad desconocida, sin siquiera el beneficio de una lanza en mi mano. Fue esta vigilancia la que hizo que fuera así. Cuando hubo un cambio de movimiento fuera de la ventana, lo entendí. Es HH. Cerré la boca inmediatamente. Grosero o no, el extraño claramente sabía más sobre esto que yo. Pasando, no tenía idea de lo que podría ser eso. No estaba dispuesto a morir por mi orgullo. Nos quedamos mirando la pequeña ventana. Estaba a punto de descartar el movimiento como un truco de un hombre cansado y mente asustada. Cuando volvió me congelé. Había algo fuera de la ventana. No podía ver lo que podía ser. Todo lo que podía ver era una sombra. Había algo fuera de la ventana, pero no podía oír pasos, solo sombras débiles detrás del fino cristal. Estaba quieto excepto por mi respiración, que era rápida y agitada.
Parecía que no podía tomar suficiente aire. Un rape, mis pensamientos murmuraron traicioneramente. Un rape. El extraño volvió a susurrar. Nos quedamos en silencio mirando. Parecía demasiado oscuro en el refugio. De alguna manera era de noche, pero las noches nunca eran realmente negras. Incluso sin la luna llena, que es mostrado gordo y pálido en el cielo, estaba más oscuro de lo que debería ser. Suficiente luz entrando por la ventana. No volví a respirar hasta que el gris, la luz de la luna regresó y los movimientos afuera desaparecieron. El aire salió de mi pecho en un largo estremecimiento lento. Elegiste una mala noche para quedar atrapado afuera. Mi mirada se volvió hacia el extraño, cuya mirada permaneció tan fría como siempre. Me di cuenta de lo extraño que era, que nunca los había visto antes. Foderville no era una ciudad grande, no podía conocer a todas las personas que vivían ahí, pero era sociable y deambulaba con frecuencia siempre que podía. Había pocas personas en la ciudad con las que no estaba familiarizado, pero no sabía su cara ni su nombre. En ese momento no pregunté nada sobre cómo hacerlo, simplemente me pareció mal. ¿Cómo? Entonces les pregunté. Volvieron sus ojos a la noche. Afuera, mala noche, volvieron a decir mucha gente sobre. Habría sido mejor quedarse en casa siguiendo las leyes que decían. ¿Qué quieres decir con gente? Respondí que todo lo que recibí a cambio fue un mirada desdeñosa. ¿No te enseñaron nada? Me quedé en silencio y resolví preguntarles a mis padres cuando llegara la mañana y pudiera salir vivo de esto. Con cuidado me aventuré en lugar de eso. ¿Por qué saliste tan tarde? Se encogieron de hombros. Visitando. No hubo ninguna explicación, dado que no estaba seguro si estaban siendo intencionalmente opacos, si no se daban cuenta de que generalmente se les daba más información. Pero lo dejé pasar. Estaban aquí y estaban. Ayudarme, eso era lo importante. No podía llevar un registro preciso del tiempo. Pero pareció pasar poco tiempo antes de que el siguiente intento ocurriera, con 3 golpes fuertes en la puerta. Y luego la voz masculina y profesional. ¿Están bien, amigos? Salté al escuchar la voz de otra persona. Era extraño. De alguna manera habíamos dejado el mundo real, porque el reino de la confusión y las sombras, y escuchar a un oficial de policía parecía tan extraño. Se sintió incongruente. Sí, oficial, ¿estamos bien? Llamé. A mi lado el extraño tensó sus grandes ojos oscuros enfocados en la puerta. No abras la puerta, susurraron. Su voz era suave, pero pude escuchar. Les dije claramente que es un policía y luego me acordé del rape. Los golpes sonaron de nuevo. ¿Te importa si entro y echo un vistazo?, dijo la voz afuera. Sonaba tan normal que fue la peor parte. No tenía la distorsión del grito. Si hubiera sonado como la voz de un hombre cansado y esperando salir de su ritmo e irse a casa. Pero conocí a los agentes de policía de Foderville. Mi padre era uno de ellos, y había conocido a la mayoría de sus colegas. No conocía esta voz. Me quedé en silencio mirando la puerta. Hola, la voz del oficial de policía era frustrada. Ahora abre esta puerta. El extraño y yo no dijimos nada. Un gruñido en voz baja, gruñido furioso, golpeando más fuerte y más rápido. Podría hacer que descansaran para abrir esta puerta. Después de otro minuto más o menos de espera en silencio, lo que fuera que estuviera afuera siseó. No era como el silbido de una persona, ni tampoco como el sonido de una serpiente. Más que nada parecía el sonido del viento susurrando a través de la hierba seca. Entonces pasos alejándose. ¿Es que fue lo mismo que antes de que el extraño se encogiera de hombros? No hablamos. No pude obligarme a encontrar palabras para decir, solo sentarse en el bacalao y mirar las tiendas de campaña hacia la delgada puerta, ventanas que posiblemente podrían romperse de un solo golpe. La charla trivial era para el mundo real, mundo iluminado por el sol, el mundo que todavía entendía. De alguna manera descubrí que me aburro. Incluso en mi terror uno puede acostumbrarse. Incluso el miedo, si lo sientes durante el tiempo suficiente. Lo único además de nosotros en el refugio era una pequeña estantería empotrada en un rincón. No tenía nada más que un contenedor de sal que encontré casi vacío en un libro pequeño que no recuerdo el contenido, solo que era una de esas novelas baratas que sopesé el recipiente de sal considerándolo apropiado de alguna manera. Recordé algo que mi madre me dijo, que la sal era importante. Sigue con eso. Dijeron que miré al extraño. Todavía estaban mirando por la ventana. En la noche alienígena me miraron mirando el contenedor de sal con una mirada de duda, antes de volver a mirar hacia la ventana. ¿Es posible que lo necesitemos? ¿Podríamos? Pregunté. Solo manténlo, repitieron. Por si acaso pregunté en caso de qué, pero no fueron de comunicativos. Lo dejé de nuevo y abrí la pequeña novela. Las páginas estaban rotas en el lomo. Roto, pero todavía era legible. Había terminado aproximadamente una cuarta parte cuando hubo un gran bloqueo, como algo. Aterricé en el techo, maldije y dejé caer el libro saltando sobre mis pies. El extraño me empujó hacia abajo. Solo espera, enviaron. Pero sus ojos oscuros estaban incluso más ancho que antes. Me senté temblando. Ojos fijos en el techo, pesadas pisadas resonaron en la pequeña habitación mientras algo se movía encima de el refugio. Lo escuché arañar como si lo hiciera en grandes garras. El mundo pareció contener la respiración antes, con un sonido como una gran ráfaga de aire. Lo que fuera que hubiera aterrizado en el refugio pareció desaparecer.
Nunca volveré a salir por la noche. Dije semanalmente. El desconocido no sonrió, pero emitió un sonido que podría haber sido una risa si entrecerraras los ojos. Esperamos en la oscuridad por un rato. Después de eso escuché el mismo grito que antes, más lejos, y esperé que todos supieran que debían quedarse adentro en algún momento después de que sonaran las campanas, como aquellos en una brida, y el sonido de muchos caballos cabalgando juntos. Ante eso, los extraños parecieron congelarse, conteniendo la respiración hasta que los jinetes, sí, eso era de hecho lo que eran, habían desaparecido en la noche. Muchas veces me pareció ver una cara pálida, mirando hacia adentro presionado contra el vidrio, pero cuando miré por la ventana, solo había oscuridad. Casi había terminado mi libro cuando escuché pasos corriendo. No miré hacia arriba. Imagen del rap en el fondo de mi mente. Sea lo que sea, fue un truco. Sabía que pasara lo que pasara no abriría esa puerta. Esa resolución murió tan pronto como lo que fuera llegó a la puerta golpeando. Con manos desesperadas, Gregory, casi grité. Mamá. El extraño se paró frente a la puerta sin hacer caso de los gritos de mi madre. No lo abras, su voz era baja y fría. Lancé una mirada desesperada hacia la ventana. Fue un truco, fue el rap. Otra vez no pude. Sabía que no podía. Solo Gregory, por favor. Mi madre sollozó. Por favor, déjame entrar. Di un paso adelante. El extraño se tensó, pero yo no iba a agarrar el pomo de la puerta. ¿Por qué estás afuera esta tarde, mamá? Llamé a mi madre. Hizo una pausa y su llanto aparentemente sorprendido. Gregory, ¿por qué me preguntas que me mordí el labio? No hay culpa en el mundo peor que la de un niño que traiciona a sus padres. ¿Por qué saliste tan tarde? Le dije de nuevo que te estaba buscando. Contuvo el aliento tratando de estabilizarse. Te habías ido y estaba preocupado. Tu padre Jonathan y yo. Congelé a mi madre. Dije con un tono mordiente en la voz. Nunca ha llamado a mi padre de otra manera que yo en toda su vida. Había una furia roja subiendo en mi pecho. No superó el terror, pero, mezclado con él creando un potente guiso hirviendo. ¿Cómo se atrevía esta cosa, fuera lo que fuera, a quitarle la cara a mi madre? Esforzarme más que eso, llamé sentándome de nuevo en la cama. El señuelo casi me había atrapado, pero esta vez evitaría los dientes. No abriré la puerta. No, gruñó como lo había hecho el policía. Gregory, lo que no era mi madre, sonaba confundido. Escuché la puerta temblar al abrirse. Golpeó Gregory. Por favor, soy yo. Me mordí el labio y no dije nada. No lo haría. Hubo un sonido como un gruñido y él, cosa que no pude ser mi madre, soltó un chillido de ballena y la golpeó incluso más duro. No, Gregory, por favor déjame entrar. No lo hagas. El extraño dijo que sus ojos estaban puestos en mí con dureza y oscuridad. Nos matarás a los dos. Estaba congelado. No podía pensar, no podía moverme. Me tapé los oídos con las manos. Cerré los ojos y me hice un ovillo. Todavía podía escuchar los gritos, las súplicas, los golpes desesperados en la puerta. Parecía que nunca podría dejar de escucharlo. Hubo otro gruñido y luego un grito desesperado y creciente. Tenía mis manos sobre mis oídos, pero escuché un sonido carnoso y húmedo como el de un cuchillo cortando pollo. Y luego silencio. Lentamente me destapé los oídos. Algo pasó sus garras por la puerta. Sentí como si mi corazón se detuviera en mi pecho. Una voz vino. No era la voz de mi madre, era su voz, pero no era ella. Ella nunca podría sonar así. Decía, encontraremos otra manera de... Y luego el extraño habló. No entendí las palabras, pero sí el idioma. Me sentí inquietante. Evidentemente lo que había fuera lo entendía mejor que yo. Gruñó todavía usando una réplica de la voz de mi madre. Golpeó la puerta una vez al día, golpe que hizo temblar la pared, pero no la rompió antes de que escuchara sus pasos alejándose en la noche. No hubo nada más hasta la mañana. No me moví hasta que lo hizo el extraño, siguiéndolos dócilmente como un ratón mientras abrían la puerta y salían. El amanecer fue tan bienvenido como un bote salvavidas para un hombre que se estaba ahogando después de tanto tiempo en la oscuridad. La vista de la calle normal en la luz gris de la mañana parecía irreal. Caí de rodillas presionando mis manos en el pavimento solo para sentir su solidez, la realidad. Cuando miré hacia arriba vi al extraño alejándose. Oye, dije que saltaron y se dieron la vuelta cuando los alcancé. Se veían diferentes a la luz del sol. Sus ojos parecían menos grandes y oscuros, su piel menos pálida que podrían haber. ¿Ha habido alguna persona en la calle? Déjame acompañarte a casa. Dije, asegúrate de llegar a casa sano y salvo. Es lo mínimo. Podría hacer después de ti. Me quedé en silencio. ¿Qué me hubiera pasado si hubiera estado solo y abrió la puerta, o peor aún abandonó la seguridad del refugio? Descubrí que mi mente se alejaba de las posibilidades. Lo único que importaba, me dije a mí mismo, era que había evitado las mandíbulas del rape. El extraño me miró por un momento antes de asentir con la cabeza. Por favor, esto es correcto. No dijeron gracias, solo regresaron calle abajo y continuaron. Caminamos en silencio a nuestro alrededor. Badaville continuó despertando, luces encendiéndose. En los negocios la gente salía con sus perros, todo parecía tan normal. Me estremecía cada vez que pasábamos por un refugio. No parecía que pudiera ser real.
pero no podía convencerme. Yo mismo que había estado soñando que había oído el grito, los pasos, que había visto las sombras. Escuché algo que pretendía ser mi madre. Asesinado mientras no hacía nada, las lágrimas brotaron de mis ojos. Incliné la cabeza. No podía creer que había hecho eso. Tenía una razón por la que sabía que no era ella, pero eso no me impidió sentirme cobarde. Tú no eres un cobarde. El extraño dijo que su voz era diferente a la luz del día, todavía fría y contundente, pero un poco más cálido, un poco más normal. Me miraron, no podía decir qué era lo que eran. Pensando que sus ojos eran tan inescrutables como los de un reptil. Actuaste para proteger tu propia vida. Esa fue la elección correcta. No seas estúpido y convéncete de lo contrario. Lentamente asentí. No sabía por qué, no era un consejo, pero comencé a sentirme mejor. Seguimos caminando. Vi una mujer que salía de otra refugio y saludé con la mano. Me pregunté cómo le habría ido al resto de la ciudad esa noche. Con suerte nadie más habría abierto la puerta. Nadie más había dejado entrar la oscuridad. Me preguntaba si me enteraría de ello. Si lo hubieran hecho. El extraño se detuvo. Este soy yo. Hice una pausa y parpadeé. Obviamente esperaba una casa o una de las raras complejos de apartamentos. Este era un parque, era diferente al que había estado vagando anoche, con menos flores y más árboles que no pude ver en el medio. Los baúles, solo sombra gris verdosa que rehuí. Después de esto no juzgaría a nadie que tuviera miedo a la oscuridad. Me parecía sumamente razonable. Aquí les pregunté, ellos asintieron y me miraron. Ten más cuidado la próxima vez. Asentí. No fue necesario que me lo dijeran 2 veces, pero no habían terminado de hablar. Este es un buen lugar, pero hay leyes. Si queremos que siga así, todos tenemos que seguirlos. Se acercaron y me golpearon en el pecho. Todavía eran fuertes y tropecé. Habían estado parados frente a mí cuando miré su mano por solo un momento. Momento en que estaban parados frente a mí cuando comencé a levantar la cabeza. Sus zapatos, claramente en mi campo de visión, no estaban parados frente a mí. Cuando levanté la cabeza por completo mirando una calle vacía, lentamente me volví para mirar el bosque verde oscuro. La noche quedó atrapada bajo el dosel. Me incliné ante el bosque, breve y respetuoso, y luego me dirigí hacia casa. Música.